Buenos días, amigos y amigas. Aquí estoy una vez más. Les quiero hacer llegar esta entrega al respecto de el análisis de la fecha de hoy. Hoy es día 22 de abril del 2020. Y esta fecha es muy importante también desde la numerología porque tiene ciertos arquetipos. Vamos a hablar de esos arquetipos. Bien, por ejemplo, vamos a empezar por el 22. El 22 tiene que ver con un alma que vive prisionera en un mundo físico. El 22 tiene varias cuestiones relacionadas. Primero, este tema, alma que vive prisionera en un mundo físico. Y aquí entonces lo que vamos a hablar es que el hombre debe hacer de sí un templo. Cuando hablamos que el hombre tiene que hacer de su persona un templo, está implícita la idea del autoconocimiento. Y para hacer ese autoconocimiento debe estar en soledad, pero en este caso no estamos hablando de una soledad de tristeza, de un aislamiento total con tristeza, aislamiento del resto de la humanidad con algo, una connotación negativa, sino que lo estamos asociando a un aislamiento contemplativo, una búsqueda hacia el interior. En este caso está muy relacionada la historia conocida de el éxodo de Egipto, la salida del pueblo judío de Egipto. Bien, ¿de qué habla realmente esa historia? El éxodo nos está hablando de que las personas somos esclavos en cuanto a los sentidos del cuerpo. Entonces, nosotros estamos muy apegados a lo material y creemos que lo que nuestros sentidos nos dicen es la única realidad. Por eso tenemos que salir de esa cautividad, salir de ese Egipto que todos nosotros llevamos dentro y debemos para ello, para hacer un cambio, vagar por el desierto en una soledad contemplativa, en una soledad que nos permite la introspección y la búsqueda hacia el interior. Ahí están los 40 años que se dice en la historia que Moisés vagó por el desierto con el pueblo. Pero durante esos 40 años, nos dicen los estudiosos de estas historias, que Moisés no vagó por el desierto porque estaba perdido o porque Dios no le mandaba las señales divinas que le decía dónde estaba la tierra prometida, sino que parece que este tiempo, este término de tiempo, de años, de 40 años, fueron los que se necesitaron para matar las antiguas creencias o ideas sobre las que se sustentaba esa gente. Es decir, que estas personas que salen de Egipto, donde estaban cautivas y donde tenían una forma de pensar y de sentir y de hablar y de hacer, esos patrones antiguos de pensamiento esclavo, le podríamos llamar, tenían que morir para poder dar lugar a un nacimiento distinto, con una generación distinta, con nuevas ideas, ideas progresistas, ideas de libertad física, pero también espiritual. Entonces, cuando hablamos de 40, de la cuarentena, de los 40 años, estamos hablando exactamente de eso, de la transformación de patrones antiguos hacia patrones nuevos y distintos, una manera, digamos, de reconstruirnos, de transformación. Entonces, siempre el 40 nos habla de esta profunda, profundísima transformación, donde pasamos de un estado a otro estado. Siempre son estados distintos, tanto sean corporales, físicos, toda la materia, todo lo que está dirigido por los 5 sentidos durante la transformación, durante esta cuarentena, pasa de algo que está abierto a algo cerrado. Es decir, tenemos que algo que está abierto en esa esclavitud debe cerrarse para transformarse, para poder mirarse a sí mismo. Entonces el 40 siempre es un arquetipo, un símbolo que tiene que ver con el espacio físico o el cuerpo físico o lo físico, los sentidos del cuerpo, es decir, que está muy relacionado a la biología, está relacionado al encierro, porque las cuarentenas son encierros no solamente físicos, sino encierros mentales, la introspección, la búsqueda hacia adentro, el aislamiento también se relaciona al desierto, esa búsqueda, ese vagar por esta tierra, pero es un vagar por esta tierra que en realidad soy yo mismo, buscándome a mí, ¿no? Tiene relación con la búsqueda, también tiene relación con la creación, con la transformación,
el embarazo también tiene relación con los virus. El 40 entonces principalmente nos va a hablar de la transformación. Se pasa de algo que estaba abierto a algo cerrado y mirando hacia adentro, con una meditación y una introspección. ¿Sí? Es una transformación muy profunda de la persona, es una transformación tal que la persona se trasciende a sí misma y se actualiza, es decir, como si bajase un bloque de información nuevo, una versión 2.0, ya no es 1.0, la persona es 2.0, se transforma en algo distinto. Además de estos arquetipos, que también tenemos que el 22 es el número, uno de los números claves o el gran número clave por el que Dios crea al mundo, porque se dice que Dios crea al mundo con 22 energías que están representadas en las energías de las letras hebreas que son 22. Entonces, ¿qué nos dice este 22? Que si yo accedo a la energía de esas 22 letras y las aprendemos a usar, podremos crear una realidad para nosotros, una realidad distinta, crear la realidad que la persona quiere. Pero para poder crear esta realidad que deseamos todos, debemos tener también una buena base. Tenemos que construir esta casa sobre una base sólida. Entonces, este 22 también es un 4, donde nos habla de una estructura fuerte y sólida, porque el 4 es un cubo, es un cuadrado, tiene una base muy bien estructurada. Entonces, son 4 columnas, por ejemplo, que están sosteniendo en equilibrio, son 2 y 2. El 22 son 2 y 2, tengo dos pares, ¿no? Que forman un 4 en total. Entonces me está hablando de una edificación, de una estructura. Si tengo una buena base, el edificio no se cae. Entonces tiene que estar equilibrada esta estructura. Por eso tenemos 2 y 2. Es decir, que en cada uno de los números está contenido otro también. Entonces, ¿cuál es mi base sobre la que voy a construir mis pensamientos, mis creencias, mi conocimiento, lo que hago de todo esto, todas estas herramientas que yo tengo al alcance, cómo las llevo a la acción? ¿Qué acciones hago? Todo tiene que estar alineado. Pienso, digo, hago. Siempre es lo mismo. Pienso, digo, hago lo mismo. Tengo que tener una coherencia, un equilibrio, una medida central. El 22 entonces nos habla de poder crear, que nosotros mismos somos los creadores de nuestra realidad, pero también somos los únicos que le ponemos límites, porque nosotros creamos con estas 22, ¿sí? Con estas 22 energías, podemos crear todo. Y siempre el límite está en nosotros mismos, lo que nosotros, con nuestras creencias, nuestros patrones antiguos, ponemos freno. Entonces, este día 22, que se transforma y contiene al 4, representa también el recipiente creador. Todos los elementos que tenemos, pues los volcamos en estos. Tenemos 4 elementos, en realidad siendo uno de ellos un recipiente de los otros 3. Es decir, que nosotros podemos crear continuamente la realidad. Y como ya les decía, tiene que haber un equilibrio. 22, 2, 2. Hay un equilibrio, una línea media que se debe tomar, ¿sí? La balanza tiene que estar equilibrada, no puedo ir para un lado o para el otro. La creación tiene que estar equilibrada, con un conocimiento hacia el interior y un cambio profundo, una transformación. Para ello tengo que meditar quién soy, qué quiero, qué creo, qué conozco, qué hago. Para finalizar, me interesaría leer un pedazo de un libro de Cábala, de Mario Sabán, que dice que toda transformación de la juventud a la madurez se realiza a los 40 años, es decir, de los 40 años cuando recién es después de los 40 años cuando recién podemos captar la profecía dentro de la sabiduría, porque para poder captar lo oculto dentro de lo que está revelado, debemos entonces transformarnos. Toda transformación siempre lleva asociado el número 40. Estos son algunos ejemplos. El diluvio duró 40 días. Los hebreos pasaron 40 años en el desierto tras la salida de Egipto. 40 días pasó Moisés en el monte Sinaí y 40 días tardaron en explorar la tierra de Canaán, entre otros ejemplos de lo que es el 40 y la transformación que lleva asociada. Pues hasta aquí, espero que les haya gustado esta información. Siempre, toda información siempre agrega que nosotros podemos cambiar nuestra conciencia y a seguir trabajándonos. Este año 2020, que es un 40, porque es 20-20-40, viene potente para la transformación. Se nos está mandando información en forma de números diciendo ya toca, ya no se puede postergar, esto hay que hacerlo ya. Y si no lo hacemos, como se dice siempre en la cábala,
Si no se hace por la vía del amor, se hace por la vía del dolor, pero la transformación es inminente, debe hacerse. Tomemos el camino del amor lo máximo posible. Esa es mi recomendación. Les mando un beso enorme. Nos seguimos viendo en otra entrega. Chao, chao.